Cambio en los alimentos relacionados con la curación. Antes de iniciar con este tema, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta, que nos vas a ayudar muchísimo, y pongas un comentario relacionado con este tema, a ver si hay alguna otra cosa que te interesaría aprender y con mucho gusto estaremos pendientes de ello. Bueno, miren, cuando trabajamos con un paciente con una enfermedad crónica, un pilar fundamental es la alimentación. Cuando un paciente empieza a hacer cambios alimentarios, empieza a ver mejoría en sus síntomas. Muchos de mis pacientes me dicen, doctor, pues no se me han quitado, pero la intensidad de los síntomas han disminuido y, y lo más raro de todo, doctor, es que no he iniciado ninguno de los medicamentos que usted me mandó, por ejemplo. Y entonces quiero hablarles que en la vía de las intolerancias, el primer alimento que el cuerpo no tolera es el gluten. Pan, galletas, tostadas, espagueti, fideos, los derivados del trigo, cebada y centeno principalmente. Resulta que en Francia hay unos estudios de más de 5.000 personas donde se habla que solamente el 2% de la gente en Francia tiene celiaquía. Una cantidad baja, pero es que la celiaquía es el top de las intolerancias al gluten, donde un paciente consume un pan y se va para el hospital. Y se puede morir inclusive de una crisis de celiaquía. Pero resulta que en ese estudio también se hicieron exámenes para mirar intolerancia a otros tipos de gluten, trigo y demás. Y resulta que salió que el 53% de la población francesa, que es igual de diversa como en Latinoamérica, gente de raza negra, gente blanca, gente, bueno, entonces tengan presente que el 53% tiene intolerancia. Resulta que la sensibilidad al gluten no depende de los anticuerpos antigliadinas únicamente. Inclusive no se descarta que tenga intolerancia al gluten pacientes que salgan con esos anticuerpos negativos. Se ha evaluado que la calprotectina, otro examen de laboratorio en materia fecal, me habla de inflamación intestinal que genera reacción por algunos alimentos. Pues resulta que en ese 53% se encontró que todos tenían una elevación de la calprotectina al 300% después de haber consumido gluten. ¿Eso qué significa? Que indirectamente, si un paciente tiene intolerancia al gluten, le cae mal el gluten, pero no es así cosa muy grave como la celiaquía. Y aquí es cuando les digo a mis pacientes, lo más inteligente que pueden hacer es suspender 3 semanitas y observar. Si noto que no tuve ningún cambio ni me mejoraron los síntomas, perfecto, continúen consumiendo el trigo. Pero si ustedes notan mejoría, me siento mejor, pues obviamente que saben que a eso no tenemos que gastar en exámenes costosísimos de $400 o pesos colombianos, 1,5 millones de pesos. No tiene sentido. Podemos hacerlo de esa manera. Segundo, de las intolerancias. Resulta que el segundo son los lácteos. Y la leche está relacionada, ya hemos hablado, con cáncer, la leche. Yo creo que los lácteos se pueden consumir 1 o 2 veces a la semana, pero la leche como tal resulta que genera muchas alteraciones. Una de ellas en los pacientes obesos que tienen diabetes e hipertensión, que se denomina síndrome metabólico, se ha visto que el consumir leche hace que el paciente no sea sensible a la leptina, o sea que el paciente no tenga saciedad. Resulta que la leptina tiene otro efecto, que después de que el paciente produce mucha leptina, que es la hormona de la saciedad, y yo no me sacio porque consumo lácteos, pues resulta que se aumenta una sustancia que se llama TNF-alfa, el cual hace que se inflame el cuerpo y es una de las causas de la hipertensión, es una de las causas que hace que se vuelva más sensible la insulina y obviamente que ustedes saben que ese es el camino para muchas de las consecuencias crónicas. Es muy llamativo en muchos estudios que hablan que la depresión, desde un punto de vista fisiológico, es un síndrome de inflamación del cerebro. Y aquí es cuando decimos genera inflamación y se empezó a estudiar otras enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, donde además de haber inflamación hay deficiencia de triptófano, que yo le digo a mis pacientes, el no consumir alimentos
como el gluten y los lácteos, van a hacer que haya más disponibilidad de aminoácidos como el triptófano, porque los lácteos y el gluten es un factor que baja la producción de ácido gástrico que se encarga de desbaratar las proteínas de los alimentos en aminoácidos, uno de ellos el triptófano. Enfermedades como la epilepsia, el Alzheimer y la ansiedad están relacionados con la misma inflamación derivada por el consumo de alimentos. En la medida en la que nosotros empezamos a hacer cambios alimentarios, podemos ver mejores resultados a nivel clínico que se va a ver reflejado en que el paciente se sienta mejor, ojalá sin medicamentos. Entonces, solamente estas dos cosas, gluten y la leche. Podemos consumir lácteos 1 o 2 veces a la semana, pero si quieres más exactitud con el gluten o los lácteos, si es tu caso, suspéndelo 3 semanas. Después de las 3 semanas, vas a empezar a consumir uno de estos alimentos en cantidad baja el primer día, el segundo de una cantidad media, el tercer de una cantidad normal alta, o sea, en panes, un pan del más barato que venden, el primer día un cuarto de ese pan, el segundo día medio pan y el tercer día un pan completo. Y los 4 días que quedan faltando, observa, si no hay ningún síntoma, él es inocente. Obviamente que te toca probar con cada uno de los panes que consumes. Hay gente que hace reacción con croissant, grasas de origen vegetal hidrolizadas junto con harina, y además de eso podríamos decir que es un alimento procesado, y con ese se hacen reacción, pero con el pan tradicional no, con el pan integral no. Hay gente que hace reacción solo al pan integral, entonces ir probando lo que tú vas consumiendo. Y lo mismo con los lácteos. Podrían ustedes probar, suspenden 3 semanas la leche y lo mismo, el primer día se toman un cuarto de vaso, el segundo día medio vaso y el tercer día un vaso entero, y observan, su cuerpo es mucho más confiable que cualquier prueba costosísima, que obviamente que abundan, y en el gremio y en el lado alternativo abundan las pruebas que pueden ser costosas. Si le gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales, y si te interesa una consulta médica conmigo, donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional y el cambio de hábitos, estas 6 cosas incrementan la capacidad de tu cuerpo de sanarse. Puedes escribirnos por WhatsApp a este número, que mis asistentes te van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero muchísimo. Chao.